Excelentísimo señor embajador de Filipinas ante el Reino de España, excelentísimo señor Rafael Rodríguez Ponga, presidente de la Asociación Española de Estudios del Pacífico, además de muchas otras cosas, como secretario general del Instituto Cervantes, don Juan Manuel de Prada, escritor, que hoy no presenta su novela porque ya la ha presentado, pero viene a hablar de su libro, que es algo muy recomendable, sobre todo cuando el libro es bueno, Morir bajo tu cielo. Y la historia de este acto es porque la Casa de América, junto con la Embajada de Filipinas, la Asociación Española de Estudios del Pacífico, la Casa Asia, hoy su director general finalmente no ha podido acompañarnos, el Museo Naval y otras instituciones, en este 450 aniversario de la fundación, de la creación, del inicio de la ruta del Galeón de Manila, queremos dedicar un año 2015 a las relaciones entre España, Latinoamérica y con su vocación pacífica. El año 1513, es decir, en 2013, hace 2 años, celebramos el 5º centenario de la llegada de los españoles al Pacífico. Ese fue un hito de la historia universal, de la historia de América, pero también, por supuesto, de la historia de nuestro país, de España, y por supuesto de la historia de una cuenca, la cuenca Asia-Pacífico, y de un océano que durante mucho tiempo recibió el nombre del lago español. En esta casa llevamos a cabo diversas actividades, una exposición con la colaboración del Museo Naval muy importante, y por ello en este año hemos querido continuar recordando la vinculación de España, América y la cuenca Asia-Pacífico, porque este fue un elemento muy importante, un inicio de una ruta comercial que significaba el primer ejercicio de globalización de la historia de la humanidad y, desde luego, el que durante 2 siglos más de 2 siglos unió los puertos de nuestro país, de lo que hoy conocemos como España, con Filipinas, y a través de Filipinas con buena parte de los puertos más importantes de Asia-Pacífico. Se me viene a la memoria, por ejemplo, Shanghái, que conocen ustedes bien, y eso quiere decir que España y la historia de España ha sido una historia universal, porque nuestro país es un país universal, puesto que hemos trascendido en la historia y tenemos que seguir haciéndolo en este siglo XXI de esta globalización total en el que todos estamos mucho más cerca. Pero entonces, los españoles, como decía, hemos sido pioneros. Y por eso en este año 2015 queríamos empezar con este importante ciclo al que le vamos a dedicar actividades de materia histórica, de materia económica. Vamos a explicar esa realidad de Filipinas, esa realidad económica de la cuenca Asia-Pacífico, que está llamada a ser la cuenca más próspera, sin olvidarnos de la cuenca atlántica, y cómo América está en el centro de esas 2 cuencas. El año pasado se celebró el centenario de la inauguración del Canal de Panamá, que es un buen símbolo de lo que significa América, ese cruce de caminos entre la cuenca Asia-Pacífico y la cuenca atlántica. Y por ello, como digo, además este año vamos a dedicar a las actividades que les he comentado y haremos análisis geoestratégicos de la región y de las relaciones de ese eje España, Latinoamérica primordialmente, y la cuenca Asia-Pacífico, que en este siglo XXI tiene una fuerza tan importante. Y hemos decidido iniciar y empezar con fuerza con esta mesa, con buenos amigos, y como estamos en tiempos como dirán los griegos, de anemois, de vientos griegos, hemos organizado una mesa al estilo de caja de Pandora, pero una caja de Pandora bien organizada. Primero porque es una mesa de amigos que tienen sabiduría, y a uno que no es sabio, le toca hablar el primero por razones de protocolo, pero sí que espero que disfruten de la conversación que vamos a tener en torno a las relaciones hispano-filipinas y a la realidad de la cuenca Asia-Pacífico en su vertiente histórica, presente y futura. Y para ello le voy a dar la palabra a don Carlos Salinas para que nos dé su opinión y nos dé sus observaciones de las relaciones hispano-filipinas hoy en día. Muchas gracias. Buenas tardes.
señor Tomás Poveda, señor Rafael Rodríguez Ponga, señor Juan Miguel de Prada, Manuel, perdón, señores y señoras. Es un placer para mí participar en esta mesa redonda con motivo de la conmemoración de los 450 años del inicio de la Ruta del Galeón de Manila. El espacio para compartir conocimientos es una buena oportunidad para destacar los aspectos claves de las relaciones bilaterales entre España y Filipinas y también el papel importante que juega Filipinas en la continua globalización. Es un orgullo para los filipinos recordar esta tarde que Filipinas fue uno de los países que formaron parte del Galeón de Manila desde su comienzo, el principio de lo que llamamos ahora y hoy día la globalización. El Galeón de Manila fue inaugurado, claro, como sabemos ya, en 1565, después de que Andrés de Urdaneta y Alonso de Arellano hicieran con éxito sus primeros tornaviajes desde Filipinas a México. Siendo la línea naviera más larga de la historia, el Galeón de Manila fue el primero que enlazó Asia y las Américas por medio del Pacífico. Antes que llegaron los españoles a Filipinas, Filipinas ya estaba involucrada con las relaciones comerciales con Borneo, Camboya, China, India, Japón, las Molucas y Siam. Y con el establecimiento del Galeón de Manila, el país, que es decir, Filipinas, se transformó en un puerto crucial para el futuro del negocio de la globalización. La historia dice que el Galeón de Manila se convirtió en algo tan lucrativo que los comerciantes de Sevilla pidieron al rey Felipe II que se establecería un límite de solo 2 barcos navegando cada año por su puerto. Por tanto, por eso fue necesario construir los barcos más grandes posibles, los galeones que se conocían como la clase más grande de barcos construidos en cualquier lugar en aquella época. Durante los inicios del comercio, los barcos enviados a Filipinas se construían en México, pero a partir de 1570, los galeones se empezaron ya a construir en astilleros navales en Cavite, Pangasinan, Marinduque, Albay, Camarines y Masbate, utilizando madera filipina y habilidad indígena. Según la Autoridad de la Industria Marítima de Filipinas, en 2014, Filipinas fue reconocida como el 5º país con la construcción naval más grande del mundo después de China, Japón, Corea y Brasil. La industria astillera de Filipinas, que construye barcos navales, cuenta con 39,000 empleadores, incluyendo más de 50,000 ingenieros y arquitectos. Hay 121 astilleros navales autorizados, 8 instalaciones para la construcción y reparación de grandes buques, otros 14 astilleros para barcos de tamaños mediano y 99 para dar servicio a los barcos más pequeños. Eso es lo que ha pasado en Filipinas como un fruto de la construcción de galeones en Filipinas. Pero durante el Galeón de Manila a Acapulco, los filipinos constituían casi la mayoría de la tripulación de los galeones, y los filipinos también tuvieran la fama de ser los mejores marineros de Asia, una reputación que según hoy día las estadísticas más recientes lo mantenemos hasta ahora. En la actualidad, 1 de cada 4 marineros en buques internacionales es un filipino hoy día. Quiere decir que 25% de todos los buques del mundo hoy día tienen marineros filipinos. Los filipinos se han convertido en el marinero preferido a nivel mundial y constituyen más del 25% de los 1.5 millones de marineros en todo el mundo, convirtiéndose en el bloque único de nacionalidad más grande
en la industria naviera de hoy. Y esto también es uno de los resultados de la experiencia de los galeones que iban de Filipinas a México. Debido a su ubicación geográfica como una área periférica del sudeste asiático, Filipinas fue uno de los últimos en recibir algunas de las influencias culturales hispánicas más importantes. Y el galeón de Manila fue el medio por el que la cultura hispánica llegó a Filipinas. Con el establecimiento del galeón de Manila por la administración española a través del Virrey de México, Filipinas se integró a la economía del primer mundo de los entonces tiempos modernos. Esta integración provocó el enriquecimiento de las ecologías, comunidades y sociedades, una ampliación de horizontes culturales e intelectuales. En los años 1600, Manila se convirtió en la ciudad más importante en Asia, la primera ciudad fundamental en términos de comercio entre los tres continentes de Asia, Europa y América, compitiendo con ciudades emergentes solo en los años 1700. Esto indica los fuertes vínculos que unen ahora nuestras dos poblaciones. Tanto Filipinas como España siguen siendo aliados incondicionales en los ámbitos bilaterales e internacionales. Para celebrar nuestros profundos vínculos, el gobierno de Filipinas, a través de la Ley República 91807, ordenó en 2003 la conmemoración del Día de la Amistad Hispano-Filipina cada 30 de junio, en recuerdo a un acto histórico de generosidad que ocurrió en 1899, un recordatorio de fe de ambas poblaciones, un intento de fortalecer aún más las relaciones entre dos naciones que comparten historia, valores y tradiciones. Al afirmar nuestro potencial como el puente de Asia-Pacífico a Europa, el gobierno español desea que Filipinas fuera la plataforma de proyección de España en el sudeste Asia y España como puerta de entrada de Filipinas a la comunidad iberoamericana, la culminación de las relaciones entre los dos países durante 5 siglos. Nuestros dos países no solo crearon vínculos culturales, económicos, políticos y de defensa, sino que también varios tipos de cooperación lo reforzaron a lo largo de los años, garantizando el beneficio mutuo hacia la globalización. En conclusión, fundamentalmente, el Galeón de Manila inició la primera transacción global que conectó el este al oeste durante 250 años. Las expediciones de Balboa, Elcano, Magallanes, Andrés de Urdaneta y Alonso de Arellano desencadenaron una época de protoglobalización que resultó en la llegada de los imperios marítimos durante el siglo XVI. El Galeón de Manila ha creado oleadas que cambiaron el curso de la historia, resultando en la evolución de la industria fundamental, que es el sector marítimo mundial. Continúa a crear oleadas, contribuyendo al crecimiento de Filipinas en la industria naviera y la nación en su conjunto, sirviendo como un puente para un universo más amplio en los mares más grandes del mundo. Muchas gracias y que disfruten. Muchas gracias, señor embajador. Tiene la palabra don Rafael Rodríguez Ponga. Muy buenas tardes, señor
director de la Casa de América, señor embajador, señoras y señores, por supuesto, señor autor de la novela más reciente, más amplia y, por supuesto, mejor, que recomiendo, ya me permito, sobre las relaciones entre España y Filipinas en torno al 98. Señoras y señores, yo lo que quiero es, muy brevemente, darles una opinión, quizás muy personal, sobre este periodo tan amplio de la historia de España, que se refiere a todo el galeón de Manila, a siglos, por tanto, siglos de historia de España en relación con Filipinas, pero mucho más que en relación con Filipinas. Fíjense que en 1521, que es el momento en el que Magallanes y Elcano, 1521, llegaron a las Islas Filipinas, es en el viaje de la primera vuelta al mundo. Es decir, España y Filipinas empiezan a conocerse en el mismo momento en que el mundo empieza a conocerse a sí mismo, y en el mismo momento en el que el mundo sabe que es redondo. Alguno dirá, bueno, ya lo sabían porque ya algunos habían deducido que la Tierra era redonda. Sí, pero nadie lo había demostrado. Tuvo que ser un español, Juan Sebastián Elcano, con su gente, con una tripulación efectivamente internacional, en la que había desde un italiano, Pigafetta, hasta un malayo llamado Enrique. Es verdad, era una tripulación internacional, capitaneada cuando culminó la primera vuelta al mundo por el español Juan Sebastián Elcano. Años después, 1565, Legazpi y Urdaneta, Miguel López de Legazpi, el gobernador, funda la ciudad de Manila, Fray Andrés de Urdaneta, Agustino, toman posesión formal para la corona de España, posesión formal de las Islas Filipinas y de otras islas, como las Islas Marianas previamente, toman posesión formal de los archipiélagos para la corona de España, y después, como muy bien ha recordado el señor embajador, Urdaneta vuelve por el norte del Pacífico, siguiendo las corrientes, siguiendo de forma natural los vientos y las corrientes, otra vez hasta el continente americano, en lo que se llamó el tornaviaje. Y eso es lo que posibilitó que los barcos fueran y volvieran desde la Nueva España hasta Filipinas de una forma continuada, año tras año. Por eso, según la perspectiva que adoptemos, reciben distintos nombres, pero en realidad es lo mismo. Unos hablan del galeón de Acapulco, otros hablan del galeón de Manila, o la nao de Acapulco, o la nao de Manila, o la nao de China, porque efectivamente tiene varios nombres, pero estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de los barcos que iban de un lado a otro del Pacífico durante aquellos años de presencia española en esa parte del mundo. Lo interesante es que esos barcos, aunque no llevaban mucha gente, pero sí había unos cientos de personas, servían de vínculo entre los 5 continentes, no solo entre España y Filipinas, porque evidentemente iban europeos, españoles y otros europeos que se unían, algunos eran italianos, otros eran flamencos, otros eran austriacos, que se unían por distintas razones, algunos misioneros o algunos comerciantes, y por supuesto españoles, funcionarios, por supuesto, militares, bueno, que se unían en el galeón para ir a Filipinas. O sea, había europeos, evidentemente, había africanos, consta por las crónicas que en los barcos también había africanos que trabajaban como marineros en los barcos. Dado que pasaban por las Marianas, que están en Oceanía, pues es evidente que se unían también, pero como los barcos salían de Acapulco, también consta que de Acapulco, o mejor, sí, de Acapulco salían, y había mexicanos, criollos, mestizos o indígenas. Incluso algún caso muy notable de algún indígena que al llegar a Filipinas pues quedó desconectado de los suyos y prácticamente pues lo que hablaba era solamente náhuatl y luego alguna lengua filipina. Y por supuesto, como estaban en Filipinas, estaba Asia. Es decir, en esos barcos se unían los europeos, los africanos, los americanos, los oceánicos y los asiáticos, los 5 continentes.
en unos pocos barcos. De ahí que a mí siempre me ha preocupado saber qué hablaban. Como yo procedo de estudios lingüísticos, soy doctor en filología, y no he sabido de nadie, lo digo por si acaso alguien sabe de algo, qué hablaban. Lo más fácil es decir, bueno, pues hablaban español. Claro, sí, hablaban español, evidentemente. Pero ¿qué se hablaba en el galeón de Manila? Porque allí, bueno, fíjense ya algunos nombres que he citado, es decir, Elcano, Urdaneta y Legazpi eran vascos, probablemente hablantes nativos del vasco en alguna de sus variedades. Eso era un grupo étnico muy variado y por lo tanto decir simplemente que hablaban español es una simplificación arriesgada. Es verdad que algún tipo de español, pero algún tipo de sabir, pidgin, el lenguaje marinero. Por las crónicas podemos deducir muchas cosas. Por las crónicas del viaje de Legazpi deducimos pues, que hay en las crónicas, desde luego, marinerismos a montones, dialectalismos, americanismos, algún africanismo, algún filipinismo ya incorporado tan tempranamente como en 1565, ya aparece algún filipinismo incorporado al español marinero de entonces. Muy interesante, pero en fin, si alguno sabe de algún documento, alguna canción, algún poema, algo que dijeran en los barcos hablaban así, pues se lo agradeceré mucho, porque hasta ahora nadie ha sabido de ello. Llevo muchos años estudiando esto, llevo desde hace más de 30 años interesado por la lengua española en Filipinas y en Oceanía, y la verdad es que lo que vemos desde hoy es el resultado del galeón de Manila, o el galeón de Acapulco, insisto, según como se mire. Por eso, lo que quiero decir es que el galeón es una ruta con un sentido muy amplio, porque ese barco servía para todo. No es solo una ruta comercial, no, es una ruta marítima, y ahí va todo, ya, con fines, por supuesto, administrativos, religiosos, misioneros, culturales, comerciales, agrarios, puesto que llevaban productos de un lado a otro, venía de un lado a otro, iba el cacao o el maíz hacia Filipinas, y luego del otro lado pues volvían, por ejemplo, el mango. Fíjense que si alguno ha estado en México el mango de mejor calidad que se come en México se llama mango Manila o mango de Manila. Pues de algún sitio habrá llegado a México, es evidente. Es decir, hay una relación amplísima y es una ruta marítima que sirvió para todo tipo de relaciones humanas, en todos sentidos, lingüísticas. Viajaban las palabras. Más de 100 palabras indígenas americanas, la mayoría de ellas del náhuatl, se encuentran hoy en las lenguas indígenas de Filipinas. ¿Cuántas palabras indígenas que no se usan aquí, como tianguis, el mercado, que es palabra mexicana claramente del náhuatl, se usa en las lenguas filipinas? El tianguis, tantas otras, el zacate, la hierba, el zacate, un zacatal, pues son palabras indígenas mexicanas que están en las lenguas filipinas. Con los mexicanismos vemos que hay, hoy desde la lingüística, podemos deducir datos muy concretos de relaciones humanas. Lo ha dicho muy bien el embajador, una buena parte de los marineros de todo el mundo son filipinos, ahora y entonces. Entonces, sobre todo decían que los marineros mejores eran los caviteños. Lógico, Cavite es puerto de mar, Cavite es la ciudad donde está el fuerte, desde donde se defiende la bahía de Manila. A Cavite llegaban los barcos y de Cavite salían los barcos. Y Cavite era una ciudad verdaderamente internacional. Lo era Manila, pero Manila como ciudad administrativa, la capital, donde está el gobernador, la catedral, en fin, intramuros de Manila, con todo lo que significaba desde el punto de vista arquitectónico, una ciudad que se conserva en parte porque fue muy destruida en la Segunda Guerra Mundial, pero se conserva de forma suficiente para que podamos ver el esplendor que sin duda tuvo Manila en siglos anteriores. Pero efectivamente los marineros filipinos ya tenían fama entonces y los barcos llevaban caviteños. Muy interesante también desde el punto de vista lingüístico, porque si Cavite en sí mismo ya era una mezcla humana y una mezcla lingüística que dio lugar a una variedad especial de español llamada caviteño,
que dentro de lo que allí se llama el chabacano, pues podemos deducir que hubo, a través de los barcos, una difusión de unas variedades especiales de español popular, entendiendo chabacano pues como el español popular, el español vulgar, de la misma forma que había latín clásico y latín vulgar en la España romana, pues en las Filipinas de aquella época el español se hablaba en dos niveles sociales, por decirlo así, o sociolingüísticos: el español culto, el español estándar peninsular, y el español chabacano, el español popular, que es el que ha quedado, que hoy tiene más de 1 millón de hablantes en Filipinas, el chabacano, entre el caviteño, el ternateño, el zamboangueño, davaoeño, cotabateño, en su diversidad de variedades que están repartidas por todo el país. Pero fíjense en otra cosa interesante. ¿Cuándo termina la ruta del galeón de Acapulco a Manila? 1815. Por tanto, estamos ahora precisamente en ese bicentenario, estos años. ¿Y por qué termina? Por la independencia de México. Es decir, la ruta del galeón era un proyecto español, era un proyecto definido desde España, no era un proyecto novohispano, no era un proyecto asumido como propio por los mexicanos, porque si lo hubieran asumido como propio los mexicanos, lo hubieran mantenido. Ni creo que fuera tan rentable desde el punto de vista económico o comercial, porque lo hubieran mantenido. Y sin embargo no lo hicieron, porque no formaba parte de su proyecto nacional en el momento de la independencia. Sí formaba parte del proyecto de España de presencia en el mundo y de difundir no tanto la lengua, sino la religión católica, cosa que, como hemos visto recientemente con la visita del Papa y 6 millones de personas en Luneta, en el Parque Rizal, pues es evidente que la fe católica arraigó y que, por tanto, se cumplió el objetivo de quienes iban precisamente en ese galeón. Pero era un objetivo definido desde España, porque es muy interesante la fecha cuando termina el galeón. Termina con la independencia de México. No era un proyecto novohispano, ni parecía que para ellos era rentable. Sin embargo, esa ruta era tan importante, la conexión entre el continente americano y el continente asiático a través del Pacífico era tan importante que quienes sí se dieron cuenta fueron los que estaban un poquito más al norte. Y por eso Estados Unidos empezó enseguida los barcos desde California hacia Asia, hacia Japón y hacia China. Y por eso Estados Unidos se dio cuenta de que esa ruta necesitaba de unos territorios en el Pacífico para mantener ese vínculo que había abierto España, pero que el México independiente había abandonado. Y por eso, en 1898, Estados Unidos toma una decisión crucial para la historia de España, que es su expansión en el Pacífico. Porque fíjense que el 98 no es solo la guerra de Filipinas, igual que la expansión en el Caribe, con Cuba y Puerto Rico. No solo llegar a Filipinas. Para llegar a Filipinas con barcos de vapor necesitaban parar en otras islas. Por eso no es casualidad que el año 98 Estados Unidos incorpora las islas Hawái y el año 98 toman también a España, y también militarmente, la isla de Guam, de forma que de California, Hawái, Guam, Filipinas ya se aseguraban la ruta con el continente asiático. Y ya que hemos hablado del 98, pues es evidente que hay que referirse al hecho histórico más llamativo, que es el de los últimos de Filipinas, en Baler, en la costa del Pacífico de la isla de Luzón, un lugar en el que sucedió pues ese hecho al que probablemente ahora Juan Manuel de Prada nos ilustrará desde el punto de vista literario, pero también histórico, porque sabe muchísimo sobre esto, en un libro en el que además lo interesante es que recrea de una manera extraordinaria la psicología de cada uno de los personajes, definido cada uno como lo que es. Unos son españoles, el español militar, el español hacendado ahí en Filipinas, el español sacerdote, misionero, la mestiza hispano-filipina,
el filipino tagalo o el filipino ilongote, las rivalidades de unos y de otros, en una complejidad enorme, una complejidad histórica, una complejidad humana, sociológica, antropológica, psicológica, con todas las contradicciones de unos y de otros, y además un libro escrito que permite desde el punto de vista lingüístico un análisis también muy interesante por la incorporación de las palabras filipinas o por la incorporación propiamente de lo que es el español de Filipinas, es decir, esa variedad lingüística propia derivada del español, que es la forma de hablar el español de los filipinos, porque esa es la primera consecuencia de la lengua española de Filipinas, es que allí se creó una variedad específica. Igual que hay una variedad que nosotros al oído enseguida comprendemos, que si es la de Sevilla o la de Buenos Aires o la de México o la de La Habana, y vemos que hay variedades distintas dentro de la lengua española, también hay un español de Filipinas que queda reflejado precisamente en esta novela sobre el 98. Y ya para no alargarme más, permítanme que haga una referencia a mi estancia personal en Filipinas, en varios viajes, una de ellas precisamente en Baler. Tuve el honor de ser el representante de Su Majestad el Rey en el centenario de los últimos de Filipinas, o sea, en 1998, en el centenario. Tuve el honor de estar en la ciudad de Baler y leer allí ante un público entusiasta, y había miles de personas en aquella plaza por todas partes, subidos por los árboles, en los balcones, en todas partes, junto a la presidenta de la República, y allí leí el mensaje de Su Majestad el Rey al pueblo filipino, en español, en tagalo y en inglés. También la presidenta de la República se dirigió al pueblo filipino en tagalo, en inglés y en español, con lo cual allí se combinaron un siglo después en Baler las tres lenguas. Más tarde, cuando estuve en Zamboanga, aprendí una canción muy emocionante que es "No te vayas de Zamboanga". Y claro, ahí hay una frase que se aplica muy bien a las relaciones entre Filipinas y España. No te vayas de Zamboanga porque sin ti no puedo estar. Pues eso. España y Filipinas, sin ti no puedo estar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rafael. Tiene la palabra don Juan Manuel de Prada para que hable de su libro o de lo que él considera oportuno. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias por la hospitalidad de Casa de América, por haber querido incorporarme a esta mesa con tan ilustres compañeros. Muchas gracias al excelentísimo señor embajador de las Islas Filipinas y a mi amigo Rafael Rodríguez Ponga por los elogios que ha dirigido a mi novela. En honor a la verdad y parafraseando aquella frase que se hizo célebre de un escritor ya difunto, yo no había venido aquí a hablar de mi libro, sino que había venido a hablar un poco de las relaciones de España y Filipinas y de cómo yo me sentía atraído hacia esta tierra y decidí convertirla en la protagonista de Morir bajo tu cielo, mi novela más reciente. Cuando yo empecé a decirle a los amigos, a las personas próximas que iba a escribir una novela ambientada en Filipinas, todo el mundo me preguntaba, ¿pero qué se te ha perdido a ti en Filipinas? Descubrí que para el común de los españoles, Filipinas, más allá de que tuvieran noción de que había sido una tierra española durante casi 4 siglos, sin embargo apenas sabían nada sobre ella. Y cuando me preguntaban ¿qué se te ha perdido a ti en Filipinas?, pues yo siempre les respondía lo mismo: un trozo de España. Efectivamente, allí perdimos un trozo de España, allí se perdió un trozo de España.
En estos días también, a los que aludía Rafael, de la visita del Papa a Filipinas, me di cuenta que a pesar de que los lazos hoy pues parezcan difuminados, a pesar de que parece que nada nos vincula con las Filipinas, sin embargo, lo cierto es que allí los españoles dejamos lo más valioso que podíamos dar, que era nuestra fe, y lo que probablemente más haya constituido el genio español y más lo haya caracterizado en sus múltiples expresiones artísticas y de todo tipo a lo largo de nuestra historia, ¿no? que es la religión católica. Y viendo aquellas imágenes apoteósicas y verdaderamente casi apabullantes, pues uno no dejaba de reflexionar, ¿no? Que a lo mejor algún día, quién sabe, a lo mejor algún día Filipinas tiene que volvernos a traer a España, ahora que los españoles en este batiburrillo europeo en el que estamos metidos competimos en laicismo, a ver quién es más laicista, si Francia, España, pues a lo mejor algún día los filipinos tienen que traernos o devolvernos lo que les llevamos hace muchos siglos, nunca se sabe, ¿no? En cualquier caso, el hecho de que Filipinas expresase de esa manera tan rotunda, tan espectacular, su fe católica, sin duda alguna significa que la huella española, en contra de lo que aparentemente se nos sugiere, pues sí fue profunda. Es verdad que para eso habría que aludir a la especificidad de lo que fue la incorporación de Filipinas al Imperio Español, que fue, podríamos decir, muy distinta por haber sido una incorporación que se hace a través, se ha dicho aquí, a través de frailes, con una administración civil casi inexistente durante siglos, de tal manera que incluso la organización administrativa estuvo en manos de los frailes. Frailes primero agustinos, después franciscanos y dominicos también, y ya por último jesuitas. Lo que hace también específica la incorporación de las Filipinas al Imperio Español es que precisamente porque la presencia de funcionarios, digámoslo así, era muy exigua, y que la presencia española durante mucho tiempo fue sobre todo de frailes, los frailes evangelizaron en las lenguas indígenas, de tal manera que la penetración del español fue muy inferior, ¿no? A esta evangelización en las lenguas de los filipinos, bueno, se le han querido dar muchas interpretaciones ideológicas. Los más partidarios, digámoslo así, de esta evangelización, pues siempre la caracterizarían como un signo de la encarnación de la religión católica en las culturas autóctonas. Los elementos más anticlericales, los detractores, dirían que fue un instrumento que utilizaron los frailes para que las relaciones con los filipinos siempre fuesen a través de ellos. Bien, esto seguramente se podría discutir, se ha discutido mucho, hay muchos libros sobre estas cuestiones, hay muchas reflexiones sobre estas cuestiones. Bueno, a mí me parece un acto de amor a las culturas autóctonas, y creo que en ese sentido así debe ser considerado. Lo que ocurre que también, pues ciertamente es una pena que el único país de la hispanidad en donde hoy la lengua española no es la lengua en la que se pueden entender sus habitantes, sea Filipinas. Esto no deja de ser una tristeza, ¿no? Precisamente también en esta visita del Papa, cuando hablaba ante esas multitudes, me hubiera gustado
escucharon que solo hubiese sido al comienzo o al final del discurso unas pocas frases en español. Es curioso que un papa que hablaba español y que fue a una tierra de la hispanidad, sin embargo, solamente recurría al español para que le tradujesen, pero el español no podía ser vehículo de entendimiento. Yo creo que aquí es una asignatura pendiente que españoles y filipinos tenemos que considerar, ¿no? Sin pretensiones imperialistas, naturalmente, pero sí que creo que el español tiene que seguir siendo una lengua de hermandad entre los pueblos que han formado parte de la hispanidad, ¿no? Yo me sentí muy atraído hacia las Islas Filipinas de forma accidental. Una vez en una feria de libros de Lance, cayó en mis manos las memorias de unos frailes, sus memorias durante lo que fue la guerra del 98, que habían sido hechos prisioneros por los filipinos, y narraban lo que había sido su cautiverio y posterior liberación. Y la verdad es que la historia me resultó fascinante, me enganché mucho a aquella lectura, y entonces empecé a sentir curiosidad por estas narraciones. Luego uno descubre que hay multitud de frailes e incluso de monjas, sobre todo, pero también de militares, que escribieron sus memorias sobre aquellos años en los que Filipinas dejó de ser española. Me resultó muy sugestiva la lectura de estos libros que realicé hace ya años, aunque la refresqué más recientemente para preparar este libro. Y naturalmente, sumergiéndote en lo que fue la pérdida de Filipinas para España, inmediatamente destacaba el acontecimiento de Valer, de los últimos de Filipinas. Un acontecimiento menor, incluso en lo que podríamos llamar lo que fue la guerra, lo que fue la guerra del 98, puesto que Valer no dejaba de ser pues una localidad en aquellos tiempos de poco más de 2000 habitantes, y en donde apenas había un destacamento militar de 50 hombres encargados no solamente de labores propiamente militares, sino de la organización civil y administrativa del lugar, que era cabecera de una comarca. Pero este pequeño episodio, como digo, que casi sería pues en la historia de lo que es el finales del siglo XIX, apenas una nota a pie de página. De hecho, es muy interesante cuando uno lee las historias, la historiografía española de finales del XIX, principios del XX, los libros sobre la restauración. La guerra en Filipinas es un acontecimiento menor. La atención de los historiadores se ha dirigido muchísimo más a Cuba, por razones seguramente sobre todo económicas. Cuba representaba mucho más en la economía española de la época que Filipinas. Pero el episodio filipino, como digo, siempre está tratado casi como el final del capítulo, ¿no? Y desde luego, pues la historia de Valer, siendo la historia más característica, pues no deja de ser una nota a pie de página. Pero en aquella historia, a mí como escritor, enseguida hubo dos chispazos que me alumbraron. Uno es lo que yo considero el rasgo fundamental del espíritu español, desgraciadamente también aplastado por la fiebre europeísta, que es el quijotismo. Yo creo que el quijotismo, fíjense hasta qué extremo ha sido sepultado, que hoy en día la palabra Quijote, quijotesco, quijotismo son palabras peyorativas, cuando tendrían que ser el mayor timbre de gloria y de orgullo para cualquier español, que lo llamasen Quijote o que sus actitudes son quijotescas, ¿no? Sin embargo, pues esta palabra, como digo, tiene una connotación hoy peyorativa. Indudablemente el episodio de Valer tiene ese componente del quijotismo, que es el heroísmo llevado hasta la locura,
o quizá no hasta la locura, sino hasta la generosidad extrema, que a fin de cuentas es lo que hace Don Quijote en toda la historia que nos narra Cervantes, ¿no? Entregarse generosamente en defensa de los débiles, entregarse generosamente en defensa de los desamparados, entregarse por un ideal en el que cree. Y aquí, en Valer, de forma casi escondida, en un pueblecito, este quijotismo se da. Y se da no solamente en los españoles peninsulares, sino que se da también en la población filipina. Porque, a fin de cuentas, y de alguna manera, naturalmente los filipinos son hijos del tronco hispánico. Y se entregan con heroísmo, se entregan con generosidad y se entregan, y a pesar de que están combatiéndose, extrañamente con fraternidad. Porque cuando uno se pone a leer seriamente lo que allí ocurrió, resulta verdaderamente llamativo, por muy tercos y esforzados que fuesen los españoles peninsulares sitiados, resulta verdaderamente chocante que durante todo un año, las bajas que recibieron por herida de bala fuesen solamente una, y además fue una bala de rebote. O sea, no se piensen ustedes que fue un disparo directo de uno de los valereños que estaban asediando la iglesia, que le disparó. No, pues fue una bala que entró por una tronera, rebotó sobre una laja de piedra y le dio a un soldado y lo mató. Solamente un muerto por bala, repito, durante todo un año de asedio. Entonces, cuando uno penetra en las relaciones entre los sitiados y los sitiadores, pues hombre, descubre que ahí había un temple especial que creo que es el que ha caracterizado a lo largo de la historia a los pueblos hispánicos, en donde al enemigo se le mira con la dignidad que el enemigo merece, con la humanidad que también merece por pertenecer a una hermandad universal, y en este caso además de alguna manera una hermandad específica que era la hispanidad. No ya solo la humanidad, sino la hispanidad. Hay momentos verdaderamente maravillosos en la historia del asedio de Valer, que se resumen sobre todo en los encuentros que tienen los oficiales del destacamento español con los cabecillas de la insurrección filipina. Hay un momento en el que verdaderamente el líder de los filipinos pues le dice a los oficiales españoles que hay que acabar ya con esto, porque tiene a las beatas del pueblo sublevadas porque están sin misa. Y que no hay quien aguante a las beatas del pueblo, porque claro, quieren asistir a misa y claro, como los frailes están metidos también en la iglesia, pues no se puede celebrar misa, ¿no? Y esto, claro, pues se ve que las beatas del pueblo estaban poniendo la cabeza como un tambor a los pobres soldados que estaban allí asediando, ¿no? Hay momentos, como les digo, extraordinarios, en donde todavía uno respira la nobleza de las guerras de antaño, e indudablemente el espíritu de fraternidad que, más allá de las naturales disensiones a que les habían llevado las circunstancias políticas, históricas, que ahora sería muy largo enumerar aquí, pero sobreponiéndose a esas disensiones es evidente que hubo algo especial entre ellos que hizo que aquello no fuera una carnicería. Del mismo modo, también hay que decir que las bajas entre los sitiadores fueron escasísimas. Pocos meses, casi diría pocas semanas después de que finalmente los españoles que sitiados entregasen la plaza y se rindieran, llegaron las tropas americanas que
verdaderamente hicieron una escabechina entre la población civil valereña. Algunos de cuyos cabecillas dejaron morir encerrados en jaulas de bambú. Los dejaron morir por insolación. Esto también hay que decirlo porque a veces los españoles hemos asumido la leyenda negra y hemos aceptado como que nuestra dominación siempre ha sido cruel y sangrienta, y no nos detenemos a reflexionar que otros pueblos ejercieron una dominación muchísimo más brutal. Bueno, pues con toda esta historia, con esta curiosidad amorosa, digámoslo así, hacia Filipinas, y en un intento de rendir homenaje a esa tradición quijotesca española, escribí esta novela. He de decir que el personaje más quijotesco de la novela es un tagalo. Es un personaje histórico, aunque en mi novela totalmente recreado, porque los datos que tenemos de él son muy escasos, Teodorico Novicio, que fue uno de los cabecillas al frente de las tropas filipinas en Baler, primo de una de las grandes glorias de la cultura filipina, el pintor Juan Luna Novicio, que tiene un cuadro precioso en el Museo de Manila, Spoliarium, que fue medalla de oro en una exposición de Bellas Artes en España a finales del siglo XIX. Y este Teodorico Novicio en mi novela es, podríamos decir, el espíritu de Don Quijote. El espíritu de Don Quijote. Él es un gran amante de la obra de Cervantes y siempre la está citando. Y es un hombre que de alguna manera, y a pesar de que ha sido formado, digámoslo así, en el odio al invasor, ha sido formado en las logias y tiene una cultura, ha recibido una cultura en donde se le ha infiltrado este veneno antiespañol. Sin embargo, él admira a los españoles y aprende a quererlos a través de una monja española que está allí, a la que secuestra y toma como rehén en un primer ataque que se hizo a Baler. Se la lleva a la sierra y allí convive con ella durante meses, de tal manera que aprende a conocer a los españoles no a través de las ideas que ha recibido ni a través de las abstracciones, sino a través de las realidades concretas y verdaderas, que yo creo que eso es lo que hace la verdadera hermandad entre los pueblos. Yo creo que uno de los grandes problemas de nuestra época es que las percepciones que tenemos de la realidad se hacen a través de abstracciones racionalistas que tratan de convertir la vida en un teorema matemático, ¿no? Hoy en día, cuando nos quieren contar cómo es la realidad de un país, enseguida nos hablan de estadísticas, Y quizá lo que enfría las relaciones entre los pueblos es esta obsesión por la estadística. Yo creo que las relaciones verdaderas se cimentan sobre el trato directo, cuerpo a cuerpo, en todos los sentidos, en los más castos y en los menos castos también, por supuesto, pero el trato que nace de la fluencia humana. Y esto es lo que en esta novela he tratado de mostrar, ¿no? Es lo que en esta novela he tratado de mostrar. De tal manera que al final, Morir bajo tu cielo, cuyo título está tomado de un bellísimo poema de José Rizal, el poema que él escribe la noche antes de ser fusilado, en donde él se despide de su amada tierra filipina y dice que es hermoso morir bajo tu cielo, ¿no? Al final la idea central de esta novela es que esta guerra fue una guerra civil, digámoslo así, ¿no? Es decir, que los españoles y los filipinos habían estado unidos durante 4 siglos y que eran, de alguna manera, formaban parte del mismo pueblo, ¿no? Y que
Por lo tanto, esa guerra no deja de ser un desgarro que algún día tendremos que sanar, no solamente teniendo unas relaciones correctas, comerciales, sino que tendremos que volvernos a dar un abrazo, ¿no? Tendremos que volver a un mestizaje verdadero y cercano a pesar de la distancia, ¿no? Esta es la idea que yo pretendía significar en el libro. Por lo demás, pues para mí conocer a Filipinas en un viaje que hice y conocerla también a través de lo mucho que he leído sobre ella, pues ha sido una experiencia muy enriquecedora, porque claro, uno se da cuenta de que alguien dijo, no sé si fue Salvador de Madariaga, que quien no conoce América solo es medio español, ¿no? Y yo creo que es verdad. Yo creo que España nace con vocación de imperio. Esto siempre se interpreta con vocación de aplastar a otros pueblos, y esto yo creo que es falso. Yo creo que esa vocación de imperio de España significa que necesitaba de alguna manera, para entenderse a sí misma, proyectarse sobre pueblos lejanos, hermanarse con ellos, fundirse con ellos y a partir de ahí regenerar su sangre, regenerar sus ideas, regenerar sus bríos. Yo, a través de este descubrimiento de Filipinas, también he descubierto que el español que no conoce Filipinas, que no se acerca a Filipinas, de alguna manera también es un español de mediado, es un español amputado, es un español al que le falta un trozo de España. Entonces, creo que es muy importante que los españoles miremos hacia ese país tan lejano geográficamente, pero tan cercano en la sangre. Muchas gracias a todos. Maramin Salamat. Gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Podemos decir también que bien vale una misa, por la anécdota que has comentado. Efectivamente. En el asedio.